abundancia, nos abre la mano. Pero hay veces donde nos prepara para darnos más todavía. Son valles y montañas, y ustedes ven que la vida de Jesús es así, ¿no? Hay momentos donde sube a la montaña a orar, viene al valle, y en el valle encuentra endemoniados, enfermos y toda clase de necesidad. Y tiene que apartarse de eso una vez y subir a la montaña otra vez a buscar a Dios, porque es mucha la presión que siente, y vuelve a bajar al valle y vuelve a encontrar la necesidad, y así vive hasta que llega al monte Calvario, y ahí muere crucificado, ¿no? Pero bueno, la vida de Jesús fue así. Y pues nosotros no siempre debemos de pensar que siempre nos va a estar yendo bien. Hay veces que hay momentos difíciles. Pero cada momento difícil es un momento para prepararse, porque después viene un levante, un levantón. Después viene una alzada que Dios nos da y nos comienza a bendecir aún más. Ustedes miren el ejemplo de José, el gran José, hermano de la Biblia. Él era quien disfrutaba mucho el liderazgo entre su familia, y lo mandan a Egipto, un gran valle. Y después, gracias a Dios, Dios lo exalta y se sienta en el trono de Egipto a gobernar a los príncipes de Potifar, de Faraón. Y así es que espero que entendamos eso, de que hay épocas, y si usted está pasando por una época difícil, tenga paciencia. No hay mal que dure 100 años, ¿sí? Sí, ni cuerpo que lo aguante. Sí, así es de que... Y en los cristianos, y digo esto, hermano, porque hoy en la mañana estaba oyendo una alabanza. Estaba oyendo la alabanza que dice, que canta aquí Juan Carlos, Dios oye la oración. Esa hora, creo que canta esa canción, porque la alaba así, y dice que no hay justo que sufre todo el tiempo. Eso decía la canción. Yo, qué verdad. Dani Berríos es. Sí, hay Dani Berríos y hay Dani que berría. Sí. Y es verdad, no siempre se sufre, y creo que es muy importante entender eso. Uno no sufre toda la vida. Van a venir tiempos mejores, siempre vienen tiempos mejores. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Verdad, hermano? Vienen tiempos mejores, primero Dios. Y fíjense que hoy quiero seguir con el capítulo 3 de Gálatas, porque como los miro bastante cansados, pues quiero hacerlo lo más corto posible. Yo sé que han tenido una semana difícil. Ayer fue 4 de julio. Algunos de nosotros estuvimos aquí ayer, y quiero agradecer a todos los hermanos que nos ayudaron a cocinar y a preparar. Qué rica la comida estuvo ayer, muy bueno. Esas hamburguesas estaban muy buenas, y gracias a los hermanos que cocinaron. Que Dios los bendiga. Y a todos los que prepararon. Miren lo que dice este pasaje, cómo nos insulta. No, pero esto no es con nosotros, es con los Gálatas. Dice, hay Gálatas, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Tontos. Esta es la versión. Pero esa es la nueva traducción viviente, y estamos en la Biblia de las Américas, hermana Silvia, por favor. La Biblia de las Américas dice Gálatas insensatos. Esta es un poquito más... sí. Leamos lo que es más suave para que no nos insulten. Dice, Gálatas, ¿qué? ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y el verso 3, ¿qué dice? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Híjole, qué pregunta. Número 4, ¿habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Verso 5, aquel pues que os suministre el Espíritu y hace milagros entre vosotros. ¿Cuál es la pregunta que San Pablo hace? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, cuando Dios obra milagros, ¿es porque nos portamos bien y estamos haciendo estas cosas, o es porque lo hace porque le creemos a Él? Y este es el punto del capítulo 3. Miren lo que dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, y le dice el pasaje hoy. Porque por consiguiente, ¿sabe que los que son de fe, qué dice? Somos hijos de Abraham. Es una verdad en la Biblia. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas noticias a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todos los goyim, es la palabra en hebreo para goyim, todos los gentiles iban a ser benditos en Abraham. Todos los peruanos. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham y creyente. A ver, leamos otra vez el verso 9, dice, así que ¿es cierto esto? Hermanos,
todos los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. ¿Tiene usted bendición en su vida? ¿Tenemos bendición nosotros? Sí, estamos benditos. ¿Porque hemos hecho algo bueno? No, porque hemos creído junto con Abraham. Y por consiguiente hacemos algo bueno, pero en realidad no es porque comenzamos a hacer algo bueno. La bendición vino a Abraham aún antes que nosotros creyéramos. Mira lo que dice el verso número 10. Porque todos los que son, ¿qué dice? Pues escribe. Maldito. De la ley para hacerla. San Pablo dice, la maldición y la bendición está dividida en dos partes. Una es en la bendición en Abraham y la maldición en querer justificarse por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque no hay manera que cumplamos con todo. Las personas que ponen énfasis en eso, que las iglesias deben de cumplir los mandamientos, lo que nos están diciendo es que nos vamos a justificar por las obras de la ley. Y dice, no hay manera que cumplamos las cosas que están escritas ahí. Necesitamos simplemente creer, porque de otra manera no nos podemos salvar. No podemos. Las reglas, hermanos, son imposibles de cumplir. Sí, están cansados. Pero vamos a seguir adelante, verso número 2. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Sí, es por la fe que el justo vive, no por cumplir los mandamientos. ¿Estoy diciendo que no hay que cumplirlos? No, ya vamos a mirar más adelante eso. Pero para poder estar bien con Dios no es a través de cumplir, es a través de creerle a las obras que Él hace, a la palabra que nos dice, que es el Evangelio en este caso, número 12. Sin embargo, la ley no es de fe. Fíjense que la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas, dice. O sea, San Pablo dice, las leyes y las reglas que en el Antiguo Testamento están hechas para vivir en esta vida aquí, pero no tiene nada que ver con la salvación en Dios. No tienen el alcance eterno para darnos la eternidad o la vida eterna. Es simplemente para restringir a los seres humanos que podamos vivir en paz aquí. Se necesitan las reglas, ahí sí. O sea, hay reglas que son simplemente para poder sobrevivir en una sociedad, o que una sociedad pueda sobrevivir en medio del mundo. Pero no apuntan a la vida eterna, y la gente se equivoca y dice, si yo cumplo esas reglas, ¿me da vida eterna? No, la vida eterna solamente está en Jesucristo, y en Jesucristo solamente es nuestro por medio de la fe. No les estoy diciendo nada nuevo, que ustedes no sepan. Número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. ¿Por qué? Sí. Jesús fue hecho maldición. O sea, para que nosotros podamos tener la bendición, Cristo fue hecho maldito por nosotros. O sea, el desechado de Dios. Esto es bien profundo. Porque la palabra que utiliza ahí es anatema. Cristo se hizo anatema por nosotros. O sea, aquello que Dios ha destinado a la destrucción es Jesús de Nazaret. Y Él llevó la maldición, el castigo el resultado de la desobediencia, pues, que es la destrucción. Número 14. Nada nuevo les estoy diciendo, a fin de que en Cristo Jesús, ¿qué dice? La bendición. Para que recibiéramos la promesa. Sí. O sea, Jesús es el que está en medio de la maldición, la muerte, la bendición y la vida. Y esta es la imagen, miren, ¿se acuerdan ustedes cuando los hijos de Israel comienzan a fornicar delante de Dios? Que esa de la fornicación es un gran pecado, ese es pecadazo. Es porque dice San Pablo que todos los pecados están fuera del cuerpo, solo es el que está, como dice, no dice que está dentro, es como que dice, no, pues no sé qué, bueno, lo que está diciendo es que es muy único en su naturaleza, pues, ese pecado, porque destruye el cuerpo propio, el templo lo destruye, y pues todo es verdad. La razón por qué dice eso creo que tiene que ver con las enfermedades venéreas quizás, pero todos los demás pecados se hacen en contra de la gente, matar, robar,
adulterar se hace en contra de los demás, pero fornicar es el pecado que se hace en contra de uno mismo, pues, porque deshonra el cuerpo, lo prostituye. El daño de los demás pecados se hacen a los demás, pero el pecado de la fornicación se hace para con uno mismo. ¿Ve? Pero tampoco debemos de entender esto como que, y lo que ocurre en las iglesias, ¿verdad? De que en el caso de Corinto, por ejemplo, San Pablo les dice que no es el pecado último. ¿Cuál es el pecado peor de todos los pecados? Es la idolatría, cuando nos apartamos de Dios. David, por ejemplo, él adulteró, pero nunca dejó a Dios. ¿Y qué pasa? Cuando como no dejó a Dios, Dios lo levantó. Salomón adulteró y pecó. ¿Y qué pasó? Encima de eso, ¿qué pecado le añadió? Se hizo idólatra, adoró a otros dioses. ¿Y cómo terminó? Muy mal, porque no tenía quien lo levantara al final. Pues eso, esto es importante lo que le estoy diciendo. Pero, ¿por qué fui con esto? Era porque, hablando acerca de los pecados, pues, no hay manera de... Ya me voy a acordar. Por la obediencia. Ya voy con esto. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibamos la promesa del Espíritu mediante la fe. Esto es bien interesante porque aquí ya San Pablo comienza a hablar no del perdón, sino de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Por medio de la fe. O sea, no solamente Dios nos ha perdonado, eso sería chévere, sino que nos dio el Espíritu Santo para estar con nosotros, de tal forma de que podamos caminar con Él y no por medio de las leyes y las reglas. ¿Cómo les explico esto? No sé, pero ojalá que lo entiendan, ¿no? Los cristianos ya no tenemos un código de conducta, no tenemos unas leyes por las que caminar. Lo que tenemos es el Espíritu de Dios, que nos dice sí, no, y Él nos va guiando. ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu de Dios? Cuando Dios habla, ustedes oyen. La obediencia ya no es cuestión del Espíritu Santo, sino de nuestra respuesta al Espíritu de Dios. Aleluya. Estírense si tienen sueño, porque apenas estamos comenzando, son las 8:10. El Espíritu de Dios. Fíjense, eso es muy importante, hermano, entender esto, que ahora ya no nos guiamos por las obras, por un mandamiento y por reglas que existen afuera de nosotros, sino por la guía interior del Espíritu. Es que es así. Uno sabe cuando Dios está hablando con uno y cuando no. ¿Sí? Y yo siempre cuento las mismas historias, pero esa cosa que me pasó cuando estábamos todavía allá en la Noro, de esa hermana que vino y me dijo, hermano, Dios me dijo que le dijera algo. Y sí, hermana, pues Dios quiere que usted meta a la iglesia por 40 días en ayuno. Y pues yo desayunando estaba. Digo, pues fíjese, hermana, que a mí Dios no me ha dicho nada y no voy a meter a nadie en ayuno. Cuando Dios me hable, lo voy a hacer. Pero me chocó aquello. ¿Por qué? Porque Dios no me habla así. Primero me lo dice a mí. ¿Qué me ha pasado? En la mañana oigo la voz de Dios que me dice, pues fíjate, un pensamiento, a veces viene en forma de pensamiento. Y la iglesia tiene tiempo de no ayunar, debes de considerar meter. Dios habla así. Y después viene ella y dice, hermano, Dios me dijo así. Entonces uno dice, aquí Dios me está hablando. Entonces, eso es la guía del Espíritu. Entonces, Pablo dice, ustedes, hermanos, quieren vivir la vida cristiana cumpliendo reglas y no se dan cuenta que, primero, Dios no nos perdonó porque cumplimos ninguna regla. Fue gratis el perdón. Y en segundo lugar, esa misma fe nos dio su Espíritu para guiarnos. Y va a estar con nosotros todos los días hasta que dé el último suspiro. Yo creo que los cristianos lo primero que ven cuando se mueren es al Espíritu de Dios al lado de ellos. Y se dan cuenta que ha estado, y todas aquellas oraciones, Señor, me has abandonado, en ese momento se vuelven ridículas porque nunca me abandonaste, ¿verdad?
Siempre estuvo ahí al lado para decirme, te fortalezco, te ayudo, te guío, no te preocupes, vamos a salir de esto. Porque si hay algo que el Espíritu Santo hace es que no deja que Faraón nos vuelva a capturar. Y siempre digo lo mismo, hermanos, es más fácil deshacerse del diablo que deshacerse de Dios. Una vez que Dios lo agarra a uno, no lo suelta hasta la vida eterna. O sea que si a usted le gustan las cosas del mundo, se fregó porque nunca va a pecar a gusto nunca más. Todos chupando a gusto y usted, ay, el Señor, ¿qué están haciendo los hermanos? Es terrible pecar cuando uno es evangélico. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa de ¿qué? Del Espíritu, ¿mediante qué? La fe. Qué hermoso. Número 15. Hermanos, ¿qué dice? Un pacto, aunque sea humano. Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condición. Hablando de qué pacto está hablando? El capítulo 15 de Génesis, cuando Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, te voy a bendecir, voy a bendecir a tus hijos y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, 400 años después vinieron los 10 mandamientos. Entonces, ¿sustituye los 10 mandamientos la promesa a Abraham? San Pablo dice, no hay ninguna manera. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos fueron dados para la nación judía, no para los mexicanos. Para los mexicanos, ¿qué hay? El Evangelio, la fe y el Espíritu Santo. Para todos los chapines, para los salvadoreños. Hermanos, qué hermoso esto. Por eso es que los judíos todavía no nos pueden entender, porque ellos tienen sus leyes y nosotros el Espíritu, no se entiende una y la otra cosa. ¿Y cuántos hermanos quieren ser judíos? Sí, yo conozco un hermano de Nicaragua, hermano, que gran predicador y excelente predicador. Yo me acuerdo todavía los mensajes que pegaba cuando estaba recién convertido. Un día me lo encuentro aquí en el mall y me dice, hermano, tantos años de no verte. Y le digo, hermano, pero miraba algo raro. Y yo, hermano, como que no me quería abrazar mucho porque ya él era judío. Sí, pues tenía esa actitud, sí. No, fíjate, hermano, que me he hecho hebreo, que shalom. Y bueno, ¿por qué te hiciste hebreo? No, pero, ¿y ahora qué? No, me dice que hay que guardar el sábado. ¿Estás loco? No, ¿qué te pasa? Pero no sé en qué fin terminó. Me imagino que debe haber terminado amargado, porque nadie puede echarse ese saco de mandamientos encima y cumplirlos todos, hermano. Se fregó con J, sí. ¿No están contentos ustedes que Dios los ha perdonado y les ha dado el Espíritu Santo? Le creemos a Dios. Eso es todo. Eso es todito lo que Dios pide. Créeme, eso es todo. Y yo hago todo lo demás. Y vas a ser feliz. Porque qué miserable te vas a sentir cuando empeces a querer cumplir y no puedas. Porque cantaba el hermano esa. ¿Cómo me llenó esa canción? Eres digno. Eres digno. ¿Cómo las primeras 2 canciones no había conectado yo. Cuando cantó esa conecté. ¡Wow! ¡Qué verdad! Hermanos, Él es digno. Él es santo. Dice que nos libertó, nos amó. Así decía la canción. ¡Oh, Señor! Y a veces yo ni siento eso, ¿verdad? Pero así dice. Entonces, es la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Pues hace toda la diferencia del mundo. Aquí esta iglesia tiene la gracia de acoger personas que vienen heridas. ¿Sabes por qué razón Dios nos envía siempre personas así, hermano? Y siempre me están contando, fíjese, hermano, que aquella iglesia, mira cómo me quitaron el dinero. Porque hay unos que van, hermanos, hay iglesias en donde el pastor los regaña, les da en la cara y encima les quita el dinero, y los hermanos están ahí. Aquí que no los regañamos, no les quitamos dinero, no vienen. Me debería ser un pastor así, de esos que dicen que hacen milagros, un mentiroso, pero tal vez se llena la iglesia. Bueno, la cosa es de que es la gracia, pues es este regalo que nos da. Y todavía no he entrado al texto todavía.
Verso 16, lean conmigo. ¿Ustedes, hermanos? ¿Qué es lo que San Pablo está diciendo aquí, mi hermano Ronnie? Es bien interesante lo que dice aquí, y mi hermano Mauricio, refiriéndose que la bendición de Dios y el pacto de Dios no es para con nosotros, es para con una persona. Entonces San Pablo dice, unámonos a esa persona. ¿Me oyeron bien lo que les dije? Por eso es que algunas personas se confunden con esto de la ¿cómo se llama? Predestinación. Y dice, hermano, ¿cómo es que somos predestinados? Pero, y no, ¿cómo vamos a ser salvos si Dios tiene escogido a alguien? Y yo digo, pero es que Dios no ha predestinado al hermano Mauricio, ni a mí, ni a usted, ni a usted, ni a usted. Dios predestinó a Cristo. Él es el elegido de las naciones. Y en Él somos todos predestinados cuando nos unimos a Él, pues. Yo estoy seguro de que yo no estoy en el plan de Dios fuera de Cristo. Yo estoy en el plan de Dios y estoy en Cristo. Y si me pongo a cumplir mandamientos y a querer justificarme con Dios como me porto, entonces lo que estoy diciendo, Cristo no es suficiente. Me salí de la bendición y me fui a la maldición. Pues es que Efesios 1 tiene todo el sentido del mundo. Elegidos, dice, desde antes de la fundación del mundo, en Él. O sea, sin Cristo estamos jodidos, hermano. Valemos pepino. Con tajín. No servimos. Por eso es que San Pablo hace un exégesis del pasaje bien interesante y dice, un estudio del pasaje y dice, esta bendición de Dios a Abraham y ese pacto con Abraham era con respecto a Cristo. Y dice, corramos a Él, porque en Él encontramos toda la bendición que Dios prometió a los gentiles, a los goyim. Física de Abraham, sí, pero no se trata de eso, ¿verdad? Miren, todas las personas que salen con teorías acerca de las, ¿cómo decirlo? Todas las personas que nos dicen y nos muestran otras formas de estar bien con Dios aparte de Cristo, es porque se han apartado de la bendición de Dios. Para nosotros, hermanos, la bendición está en Cristo. El perdón está en Jesucristo. La salvación está en Jesucristo. El que me vaya bien está en Jesucristo. La guía, lo bueno, está en Jesucristo. O sea, todo el pacto está en Cristo. No en que me porto bien. El portarme bien ayuda a poder vivir en esta vida. Pero no tiene connotaciones de vida eterna y de salvación. Porque la salvación está fuera de nuestras obras, está en una persona, en Jesús de Nazaret. Pregunten, opinen, contradíganme, a ver. Porque mi argumento es sólido. Es de hierro. Mi argumento es de hierro. Cristo es el heredero de las promesas. Y yo participo de Él cuando estoy en Él. Fuera de Él no hay bendición. No hay. Sí. A mí me emociona este capítulo. Sigamos leyendo, verso 17, todavía hay más, un montón de versículos. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa.
No lo anula. Los 10 mandamientos no anulan el pacto que Dios hizo con Abraham. O sea, el pacto con Abraham queda válido a pesar de los 10 mandamientos. 10 mandamientos solamente es para el pueblo judío. Solo para el pueblo judío y para todos aquellos que no son cristianos, para poder vivir en esta vida. Pero el Evangelio, la bendición y las promesas de Dios solamente están en Cristo y el que se acerca a Él. A mí me incomoda mucho esa teología de Calvino. Yo a Calvino casi no le creo, la verdad. Los que saben un poquito más de teología. Él dice de que Dios predestinó de antemano en sus propósitos a todos los que iban a ser salvos. Y ahí iba a ser salvo y no importa qué, lo que Dios determinó independientemente de lo que cada quien hizo. Yo no le creo a eso. Yo creo que cada uno de nosotros responde el mensaje del Evangelio. Vino salvaje, hermano Juan. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la considera por medio de una promesa. ¿Qué dice ahí? Fíjense que yo creo que nosotros no nos damos cuenta, hermanos, de cuánto Dios nos ha dado. No, creo que todavía no nos damos cuenta de cuánto nos ha dado. Esto es increíble todo lo que Dios nos ha dado. Y Dios lo ha demostrado al renacer. Dios nos ha demostrado de que no solamente que nos ha dado, que Él nos ha regalado algo, sino que tiene grandes promesas para nosotros. Si permanecemos en Cristo, no nos vamos a confundir. Nunca vamos a pensar que Dios ha sido bueno porque nosotros nos portamos bien, porque la verdad, ninguno de nosotros se ha portado del todo bien para heredar lo que Dios nos ha dado. Esto es un regalo de Dios. Dios nos hace caso porque estamos en Cristo. Y cada oración que hacemos debe ser en el nombre. Estamos en Cristo. Y en Cristo estoy segurito. Me salgo de Cristo a querer justificarme de otra forma, como lo que ocurre ahora en las iglesias. Hay una locura en las iglesias ahora en día. Una locura que... Ahorita estaba oyendo de una iglesia en Colombia, se llama si tú te aburres en tu iglesia, ven aquí, es la iglesia de la diversión cristiana. Está más loco que... Y el que estaba hablando eso, hace la pregunta, ¿y para qué existe la iglesia? ¿Para divertirnos? No, dice, existe para que crezcamos. Y si tú te aburres en la iglesia, dice, no eres cristiano. Y es verdad, porque cuando yo vengo a oír la palabra, cuando oigo esas canciones, me llena el corazón, hermano. ¿A ustedes no? Sí, yo vengo porque me llena el corazón. Siento la unción. Por ejemplo, en esas canciones, hermano, le iba a decir eso. Siento la unción de Dios en esa canción. No en todas, por supuesto, pero en esas canciones, hay canciones, hermano, usted sabe eso, que hay canciones que no vinieron de usted, pues. Hay predicaciones que no vinieron de uno, hay servicios en la iglesia que no vinieron de uno, hay abrazos que no vienen de uno. Y todo esto es por Cristo, fíjese, es una cosa maravillosa, como dice el Chino Flores. Qué maravilloso, ¿no? Es un político salvadoreño. Número 19. Ustedes, hermano, entonces, ¿para qué fue dada la ley entonces? ¿Qué dice? Ley que fue promulgada mediante ángeles, por manos, sí, sigue el siguiente, hermano. Mano de un mediador. Entonces, ¿para qué son los 10 mandamientos? Dice a causa de transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? Es para limitar la maldad en la gente, no para transformarla ni unirla a Dios, sino para sujetar la maldad. Es más, mire, 1 Timoteo dice que la ley fue dada para los homicidas, patricidas, matricidas, secuestradores, y es políticamente malo decir ahora, pero dice los sodomitas, que son los homosexuales. O sea, la ley es para eso.
y para todo lo que se oponga a la sana doctrina, dice. Pero no es para justificar ni reconciliar a nadie con Dios. Para eso es Cristo. Por eso en la iglesia no nos equivoquemos. Hay hermanos que se portan mal, pero eso no quiere decir que no estén salvos. ¿A dónde entra el pasaje que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, Pues Jesús no le dice, y aquel, sigue diciendo el pasaje, y aquel día me dirán mucho, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les contesta el Señor? Nunca los... ¿Y vos quién sos? Iba a la Renacer. ¿A cuál Renacer? A la de Silmar. No, pero allí nunca te cuento, no te cuento entre los que están allí, ¿no? Que yo llamé. ¿Se arrepintieron? Pues sí, pero lo que no entiendo por qué. Sí, está diciendo, pero a la base. O sea, el punto es, si él es una persona que se hubiera perdido, Cristo le hubiera dicho: un día te conocí, pero ahora no te conozco, ¿va? Pero le dije: nunca te conocí, no sé quién sos. O sea, hiciste un montón de cosas, pero eso no quiere decir que seas salvo. Nunca creyó. Nunca se hizo cristiano. Hacía las cosas que aparentemente eran cristianas, como todos los televangelistas que miro en la televisión, que un montón de charlatanes. Pero no son cristianos. Sí. Oh, fui pastor, ¿y? ¿Qué tiene que ver? Entonces, para ellos es la ley, para contener la maldad en la cultura, no para justificarse. Una vez que entendemos esto, dejamos de juzgar a los hermanos. A mí me dice: oh, pero el hermano... Mire, hermanos, yo, y lo vuelvo a repetir, todos los cultos repito lo mismo. El trabajo de nosotros es abrazar, besar y enseñar la Biblia. No es juzgar la vida de nadie. Pero nos hemos dado esta tarea. ¿Cómo se conoce una iglesia que se va por las reglas? Porque siempre está juzgando. Y si usted se va por las reglas, siempre va a tener a quien juzgar, porque es que siempre hay, hasta uno mismo, pues. Y mira lo que dice San Pablo: ni yo me juzgo a mí mismo, y porque soy tan injusto que ni yo me doy chance de mí mismo. 1 Corintios 4. Pero el que me juzga, dice, es el Señor. Y qué bueno que es el Señor, porque Él tiene misericordia. A ver, como no tiene nada que discutir, terminamos el capítulo 21. Dice: ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente dependiera de la ley. Verso 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. ¿Qué quiere decir esto? De que tanto judíos como gentiles están bajo una ley, que es la del pecado. Y la única forma de justificar a uno y a otro es la fe en Jesucristo. ¿Por qué dice esto? Porque los judíos decían: no, nosotros no necesitamos a Cristo porque tenemos la ley. Y San Pablo dice: pues la ley se te fue dada para que te des cuenta de lo pecador que sos y para que la violes y se te condene. Y los gentiles que no tienen ley violan las leyes como sea, sin que se den cuenta a veces. Entonces los dos están bajo pecado, y el único camino de salida que tienen es la fe en Jesucristo. Número 24. Y de manera que la ley ha venido a ser nuestro ¿qué? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la ley. ¿Qué es un ayo? Instruía a los niños, los encaminaba, pues una persona que se le encargaba con tutor. Sí, eso. Un esclavo tutor, sí, que las familias ricas tenían para que les criaran los hijos hasta la edad de 18 años. Y después de 18 años ya no eran más, ya eran adultos. ¿Y ellos eran los encargados de la educación legal? Sí, de los niños, del comportamiento y todo. Entonces dice él: los 10 mandamientos, ¿para qué no fueron dados? Fueron dados a Israel para que mientras se empezaran a entender y pudieran madurar,
El punto era conducirlos a Cristo. No es la vida eterna los 10 mandamientos. Y aquí quiero contestar una pregunta que me han hecho varios hermanos. ¿Qué pasa con los budistas, con los incas, con toda esa gente que no escuchó el Evangelio? Déjeme decirle, todos ellos caen bajo la categoría de ayos. Así como en Israel los 10 mandamientos son los ayos. En todas las religiones, antes de que Cristo llegue, es un ayo. ¿Entendemos eso? Puede ser la conciencia, puede ser las leyes, puede ser los profetas que tengan, pero son ayos mientras viene Cristo. Una vez que ellos sigan siendo, quería seguir siendo ayos después que Cristo ha venido, se convierten en anticristos, porque han perdido todo su propósito una vez que Jesús llega. Hay culturas de que creían que había un Dios supremo, o sea, aparte del sol, la luna, había alguien más grande. Ese alguien podría ser considerado Dios para ellos. Sí. Porque mismo Pablo dice, ¿verdad? No sé cómo dice que tenían un lugar para el Dios no conocido. Y también dice, para el Dios que ustedes no conocen, el Dios que yo no predico. Es el que yo les predico, dice. A ese Dios no conocido que muchas culturas adoraban. En ese caso, la filosofía era ayo para los griegos, hasta que llegó San Pablo a la Areópago y les predicó a Jesucristo y resucitado. Número 25, ya que no quieren platicar, hermanos. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es verdad o no? Ya no estamos bajo ayo. Yo ya no necesito la religión católica. Fue mi ayo. Ya no necesito. ¿Por qué? Porque ya vino la fe, ya no estoy bajo ayo. Como dice el hermano Esaú, vienen épocas de oro a la vida de uno. ¿Y cuál es la época de oro? Ya oro por las rodillas, ya oro por... Ajá. Número 26. Pues todos, dice, sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esto me gusta, porque dice que todos somos hijos de Dios y añade, mediante la fe en Cristo Jesús. Todos somos creación. Sí. Es bien interesante esto, porque todos los que fuiste, ¿qué dice? Esa frase es bien interesante, Cristo es haber revestido, porque la imagen es de que uno se levanta por la mañana y se viste de algo para empezar el día. Entonces San Pablo dice, la nueva vida comienza cuando nos vestimos de Cristo, pues como que si ya nos bañamos, ya nos alistamos, ya nos vestimos, empezamos el día. Es como estar revestido de Cristo. Entonces es el bautismo. ¿Y qué es el bautismo? ¿Está hablando aquí el bautismo de agua? No, está hablando del bautismo espiritual, el que nos da Cristo cuando le creemos y nos da su espíritu. Ok, ahorita con dolor de nuca estoy aquí. Sí. Un dolor que ando acá que... fui a recoger unas pastillas ahorita que vine aquí y me pasé el bote por aquí, pero creo que no funciona solo pasarme el bote, creo que tomo malas pastillas. Es como los hermanos que tienen Biblia, que se la pasan, si tienen dolor de cabeza se la ponen, como que la Biblia es mágica, ¿no? Más dolor de cabeza. Como la hermana que decía que ella con la Biblia corregía a los hijos, y era verdad, porque les daba Biblias a cada rato. Ay. A ustedes nunca les han dado un bibliazo, ¿no? Chancletazo, sí, ese era su ayo. ¿Su mamá? Viene en su casa un martillo de madera y se add to the adjuster, ajustador de actitud. Oh, ok. Sí. Mira lo que dice el número 28. Estos pasajes que sí es bien interesante. ¿Qué dice? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Como Cristo es para todos, va, y la ley solo para los judíos. Debemos de entender eso clarito nosotros.
que la ley no es para los gentiles. No es para nosotros. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento siempre tiene que tener en relación con Jesús de Nazaret, o un principio de una verdad que hay, pero no es una ley. La ley de la menstruación para las mujeres no se aplica, hermanas, a ustedes. Hay una ley moral, ley ritual, ley cívica en el Antiguo Testamento. No se aplican. Cristo es todo lo que necesitamos y su Espíritu en nosotros. Eso es todo lo que necesitamos. Pero nos cuesta entender esto nosotros. Porque siempre los hermanos dicen, ¿y qué si toma? ¿Y qué? Sí, ¿no? ¿Y qué si fuma? Depende de cuál fuma. Como ayer en las hamburguesas estaba un gran humo que estaba y todos ahí esperando. Yo le voy a echar CBD a este humo, tal vez nos divierte un rato, ¿no? Porque todos lo estábamos recibiendo así. Bueno, los que no saben que CBD es un aceite de marihuana. Esto es bien interesante, mis hermanos. El día que nosotros los cristianos aquí en esta iglesia entendamos de qué se trata esto de Jesús de Nazaret, vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque cuando hay reglas hay condenación. Cuando está Cristo hay perdón. Se lo vuelvo a decir. Cuando hay reglas hay condenación. Mira el hermano, allá lo vi. Y yo les cuento que mi esposo una vez vio a un hermano, ya no viene, pero allá ella fue al Fútbol y el hermano sacando unas cervezas estaba para echarlas y mi esposa, Dios le bendiga. Y pues sí, ¿no? Y me dice mi esposa, pero ¿por qué se apenó? ¿Por qué? No, el pecado no es llevar cerveza, es no invitar. O sea, nos apenamos y digo, bueno, si uno es borracho debe avergonzarse, por supuesto, pero hay cosas que no vienen al caso, hermano. ¿Sabe qué es lo más peligroso? Es abandonar a Cristo. Amén. Ese es el pecado más grave que debemos de buscar, que los hermanos no hagan eso. Por eso pastoreamos, por eso ayudamos, por eso abrazamos, para que todos estemos en Cristo, no para otra cosa. ¿Y si sois de Cristo, qué dice? ¿Cómo concluye ese capítulo de San Pablo? Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Somos herederos de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que Dios le daría todo el mundo a Abraham. Y esa promesa hermosa del Antiguo Testamento de que los mansos heredarán la tierra. Qué verdad, hermanos. Y aquí en Renacer podemos comprobar eso. Los mansos heredarán la tierra. Este pedazo, yo le pedí, con hermano fuimos el otro día a orar por el de enfrente. Sí, sí, es de testigo ahí que le pedimos aquí, y vamos a heredar, pero hay que ser mansos. Ya ustedes saben la otra parte, pero hay que ser manso. Y miren, hermanos, cuando uno es manso, Dios lo bendice a uno de una forma tremenda. Obediente a Cristo. Los soberbios no heredarán la tierra. No. A nosotros en cuantos lugares que fuimos, no, así, no nos dijeron, ahí está la puerta, es que ni los queremos metidos. No. Casi no decía. Y qué humillante. Ay, me enojaba, pues si somos cristianos. ¿Se acuerdan? Allá estábamos en la Chazo y le echaban llave a los salones para que no lo usaran los niños. Y cuando entraban se les quedaban viendo bien feo y pagando, pues. Y nos cobraban hasta $7,000 por mes. Fue cuando dijimos, no nos salimos de aquí. Y yo conseguí la otra iglesia por 1,500. Y el pastor me dijo, si te vas, me dijo, no nos afecta porque nosotros seguimos adelante. Adelante salieron por el otro lado porque no pudieron pagar. Nos fuimos a otro y ya no pudieron pagar. Y los coreanos,
no dejaban a las hermanas entrar a la cocina porque las señoras se apoderaban peleando con las hermanas y ellos no pagaban renta. Nosotros pagábamos todo. Me enojaba porque no era justo. Nosotros estábamos pagando todo y ellos disfrutando y no nos dejaban ni usar nada. Y cuando nos fuimos, los coreanos bien contentos porque ya no íbamos a estar nosotros. ¿Qué pasó? A los 3 meses ya no estaban contentos porque habían vendido el edificio. Los mansos heredarán la tierra. Sí, y nos fuimos a echar pulgas a otro lado. Y eventualmente Dios se acordó de Noé. Y las aguas comenzaron a disminuir. ¿Y dónde terminó? En el monte, era un monte grandísimo. En la mera punta puso Dios a Noé. Salió Noé. Era fresco todo. Y sacrificó a Dios un animal y a Dios le gustó aquello. Y le dijo, te voy a bendecir. Y este es mi pacto contigo. Hasta un arcoíris le regaló. Fabuloso. ¿No ha sido bueno Dios con nosotros? ¿Por qué? Porque nos hemos portado bien. Muchos no nos hemos portado bien acá. Pero aún así ha sido Dios bueno con nosotros. Para demostrar que no son nuestras obras, sino su misericordia en Cristo. Ok. Tenemos para preguntas y como no quieren preguntar, si no preguntan recogemos la ofrenda.